hacer este granny vamos a comenzar con un anillo mágico. Y vamos a realizar 2 cadenas. A partir de este punto vamos a comenzar a hacer 12 puntos altos dentro del mismo anillo mágico. En total, con las 2 cadenas que subimos, serán 13 puntos altos. Este es el primero. Vamos con el número 2. 3, 4, Después cerramos el anillo mágico y cortamos el hilo. Vamos a cerrar con un punto raso. Este hilo que quedó en la parte del medio, jalamos para cerrar bien el círculo y vamos a realizar un nudo. Ahora tomamos el siguiente hilo para los pétalos y comenzamos a partir de las cadenas que quedaron en esta sección. Vamos a realizar 2 cadenas y vamos a hacer 4 puntos altos en esta misma cadena. 1, 2, 3, 4. En total son 5 con las 2 cadenas que subimos. A partir de ese punto contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto espacio insertamos la aguja y con esta parte que nos quedó lo pasamos a través de la cadena y así tenemos este primer pétalo. Vamos a realizar 2 cadenas y seguimos realizando ahora en el siguiente punto debajo 5 puntos altos. Contamos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y debajo del quinto punto volvemos a tomar hebra y pasamos a través. De esta forma vamos a ir realizando alrededor de todo el centro. En total
vamos a realizar 12 pétalos para esta parte. Entre cada pétalo será una separación de 2 cadenas. En la parte de atrás con un punto raso. Para continuar con los siguientes pétalos, vamos a tomar el de color siguiente, que en este caso yo utilicé el color crudo, y vamos a repetir el mismo proceso. Ahora entre cada pétalo vamos a realizar 2 cadenas y en este primero hacemos 4 puntos altos. Ya que tenemos esto, volvemos a contar 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Debajo de esta cadena, de la número 5, pasamos la aguja y agarramos la hebra de esta forma. Y tenemos el primer pétalo. Hacemos ahora 3 cadenas, tomamos hebra y continuamos con los siguientes puntos altos entre los 2 pétalos y hacemos en este paso 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Después volvemos a contar 5 espacios. Y realizamos de esta forma el siguiente pétalo. Volvemos a realizar 3 cadenas y continuamos con el segundo pétalo con el mismo procedimiento, 5 puntos altos y separaciones de 3 cadenas. Así continuaremos realizando alrededor de toda la flor. En total vamos a tener 12 pétalos más.
cerramos en la parte de atrás con un punto raso. Continuamos con el cuarto color y en este caso yo estoy utilizando este color y vamos a realizar de la siguiente forma. Entre cada pétalo igualmente comenzaremos realizando 2 cadenas y después haremos 4 puntos altos. Después lo vamos a dejar así y vamos a realizar el siguiente punto entre ambos pétalos. En este haremos 5 puntos altos. Para el tercer punto vamos a tomar hebra y vamos a realizar 3 puntos altos. Después haremos 2 cadenas y en este mismo punto volvemos a hacer otros 3 puntos altos. Esto será la primera esquina del grano. Vamos a realizar 2 de esta forma y en el tercero cada esquina y así vamos a continuar haciendo alrededor. Haremos la última esquina, hacemos 3 puntos altos, después separados por 2 cadenas y volvemos a hacer en este mismo punto 3 puntos altos más. Esta será la última esquina y vamos a unir de este lado pasando debajo de la tercera cadena y hacemos un punto raso y así nos queda este grano. Cortamos el hilo y lo dejamos amarrado.
Después vamos a realizar una vuelta más de puntos altos debajo de cada cadena. Primero subimos con 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a realizar el punto alto. Justo cuando llegan al punto de la esquina, van a realizar 2 cadenas al aire y continúan haciendo el punto alto en el siguiente punto después de la esquina. Y unimos con un punto raso. Así nos va a quedar este granny y vamos a realizar con cada uno de los grannies que tenemos de esta forma. En total, para hacer la bolsa vamos a utilizar 10 cuadrados o 10 grannies, como ustedes le llamen. Y vamos a realizar un granny más, que será el número 11. Ese solamente tendrá hasta la penúltima vuelta. Aquí les voy a dejar un tip que es muy importante que lo hagan para que quede muy bien la bolsita y que los grannies queden bien definidos. Entonces van a planchar del lado en el que va a quedar dentro de la bolsa para poder definir perfectamente el cuadrado. Y aquí en esta imagen están viendo el ejemplo del antes y después. Para hacer esta bolsa yo utilicé grannies con la flor de color café y con flores de color rojo, pero esto puede quedar dependiendo de ustedes. Después, ya que tenemos los grannies hechos, los vamos a colocar de esta forma y vamos a comenzar a unirlos de la siguiente forma. Se pueden apoyar ya sea por clips o por estos ganchitos y los vamos a unir en las esquinas para que no vayamos a perder nada. Y así vamos a unir la parte del medio, toda esta parte vamos a unirla y después continuamos tejiendo lo demás. Vamos a utilizar una aguja capotera y vamos a hacer lo siguiente. Tomando una esquina, vamos a insertar dentro de una cadena saliendo por la que sigue. Después en la siguiente de la misma manera. De preferencia corten un hilo que esté largo para que vayamos tejiendo así en cadena.
vamos a doblar de esta manera. Para comenzarle a dar forma a la bolsa. Esta parte con esta la vamos a unir y estas dos. De la misma manera a la que unimos las partes del medio. Esta parte aquí, esquina y esta otra. Ya que unimos esas partes, nos va a quedar algo así. En esta parte de los laterales no los vamos a unir porque en esta parte vamos a unir dos piezas. Una para este lado y otra para este lado de la siguiente forma. Un granny lo vamos a doblar a la mitad en forma de triángulo y lo vamos a unir de esta manera. Aquí lo vamos a unir con esta esquina y esta con esta otra. Y de este lado lo mismo. Nos va quedando así. Entonces continuamos para tejer estas partes. Cada que vayamos a unir las partes debe ser en el lado que va a quedar en la parte de adentro. Ahora vamos a realizar las correas y vamos a tomar dos colores de hilo. En este caso yo voy a estar utilizando estos colores y vamos a tomar la aguja. Comenzaremos haciendo 90 cadenas. Ustedes pueden seleccionar el largo que gusten. Vamos a volver a unir con el siguiente ganchito. Hacemos una cadena, damos vuelta y vamos a realizar puntos medios altos entre cada cadena. Empezamos a partir de la segunda cadena.
subir con una cadena, damos vuelta a la correa y hacemos la última vuelta de puntos medios altos, empezando a partir de la segunda cadena, tomando la hebra trasera. Tenemos así la bolsa, vamos a contar en estos dos grannies 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y del otro lado también, y vamos a unirlos. Vamos a seguir costurando esta parte de la misma manera, al igual que del otro lado, para darle una forma un poco más cuadrada a la bolsa. Después vamos a realizar un granny hasta la penúltima vuelta. No le vamos a hacer la última vuelta para que nos quede un poco más pequeño. Y este lo vamos a colocar ya sea de esta forma para que nos quede así, o también lo podemos colocar en la esquina de esta forma, uniendo nada más esta parte con la parte que va a quedar atrás, y este es el que va a ser así y va a cerrar la bolsa. Aquí ya queda a la preferencia de lo que ustedes gusten. Acuérdense que se voltea la parte que va a quedar afuera, lo vamos a voltear hacia adentro para hacer las costuras. Vamos a continuar realizando las mismas costuras que venimos haciendo. Pueden colocar un botón en la parte donde quieran que quede. La bolsa se cierre bien, y este botón va a cruzar en la parte del medio, en la esquina. Después, ya que colocamos cada uno de los accesorios, así nos queda esta bonita bolsa. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like para apoyar al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.